El preciado elixir de la naturaleza. Tan poderosa que modifica nuestros paisajes, pero tan fértil que engendra vida. Embotellamos sus nutrientes, exhibimos su belleza y la buscamos en los lugares más remotos. A continuación, el agua, en Maravillas Modernas. No se deje engañar por su aparente simpleza. Más allá de ese aspecto común, se halla una fascinante complejidad. Bajo la superficie se halla una entidad dinámica. El agua vibra con la esencia de la vida, pero a veces desata su terrible capacidad de destrucción. Cae con gran potencia y con esa energía ilumina nuestras ciudades. Cuando cae en una sola gota, nos hace ver más humanos. El agua es la sustancia de la que estamos hechos. Más del 70% de nuestro cuerpo es agua. El agua es el medio necesario para que se den esas reacciones químicas del metabolismo. Entre los 6.000 millones de personas del mundo, fluyen unos 15.000 millones de litros de agua. Casi lo mismo que cae de las cataratas del Niágara en una hora. El mundo que nos rodea también se desborda de agua. Cubre 70% de la superficie terrestre. Más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos. Pero de esa inmensa cantidad, solo 2,5% es agua dulce. Y la mayor parte de esa agua se encuentra atrapada en los glaciares. Para nuestro sustento solo queda un 1%. La naturaleza acentúa esta alarmante realidad, pues la distribución de este preciado recurso ha sido desigual en tiempo y espacio. Como resultado, más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Sin agua moriríamos. Es un bien muy subestimado. Vemos su valor cuando hay escasez. Creo que Benjamin Franklin dijo, nunca se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Pero donde abunda el agua, han ido más allá, al punto de mercadearla como un producto de moda. Las historias que afirman que el agua de la llave tiene rastros de contaminantes han convencido a millones de que el agua más sana y de mejor sabor viene en botella. 25% de las marcas estadounidenses son aguas municipales purificadas. La mayor parte viene de manantiales naturales. Pero, ¿qué es un manantial? El campamento Holly Springs en Richmond, Virginia, que abastece a la región desde 1923, es el lugar ideal para entender esto. Así se ve el manantial del campamento Holly Springs. Es muy parecido al 99% de los manantiales que la gente ha visto. La precipitación cae en las altiplanicies que están atrás de nosotros. El agua atraviesa el suelo, llega hasta el acuífero subyacente y se incorpora a las aguas subterráneas. 2 o 3 años después es liberada. El punto crucial donde el agua sale a la superficie se halla mucho más arriba, en un recinto llamado el cuarto del manantial. El propósito principal de contener el agua en el cuarto del manantial es mantener cualquier tipo de contaminantes superficiales fuera del manantial y de las aguas subterráneas. La mantiene libre de aguas superficiales de lluvia y de los contaminantes que pudieran incorporar los humanos. Realmente es agua que no ve la luz hasta que es embotellada. Pero los dueños no bombean el agua directamente del acuífero. El agua desciende por sí misma desde el punto de filtración por una tubería hasta el cuarto de bombeo.
Este método evita cualquier posibilidad de interrumpir el flujo natural del manantial. El agua entra por este tubo y desciende por sí sola hasta nuestro tanque de retención de casi 2.000 litros. De allí bombeamos el agua a una tubería de 400 metros de largo que va a nuestro centro de producción, gracias a una bomba de 7,5 caballos de fuerza. Cuando no se está bombeando agua a dicho centro, podemos ver en el tubo de desahogo el manantial en su curso natural. Es un agua totalmente pura. Tiene 32 partes de sólidos disueltos por cada millón. Fuera del centro de producción, el agua se concentra en un tanque de más de 53.000 litros. Desde allí, una bomba la transporta a lo alto de una torre de unos 14 metros para comenzar con el proceso de esterilización con ozono. El ozono, una forma inestable del oxígeno, es un poderoso agente oxidante que destruye cualquier microorganismo a su paso. A medida que el agua desciende de lo alto de la columna mezcladora, le inyectamos una mezcla de gas ozono y agua a la base de la columna. El ozono, por ser un gas, trata de ascender por la columna mientras el agua desciende. De esta forma entran en contacto por más de 9 minutos. Se mezclan y así el ozono esteriliza el agua. Después el agua entra al centro de producción, en donde luego será embotellada. Parte del encanto del agua embotellada radica en que no hay dos manantiales o aguas de manantial exactamente iguales. Un manantial con una apariencia totalmente diferente a Holly Springs se halla en la pintoresca Islandia. El agua en este inmaculado lago se filtra desde un acuífero de 800 metros de profundidad. El agua llega en forma de precipitación a las montañas. Luego se filtra lentamente bajo el suelo por capas de roca volcánica. Islandia se está separando aproximadamente 1 pulgada, es decir, 2,5 centímetros anualmente. Por esta razón, las capas de lava se han ido separando gradualmente y esto ha permitido que el agua se cuele por el suelo. La roca volcánica funge como un filtro natural para el agua antes de que se asiente en el acuífero. Desde allí, las bombas la llevan al centro de producción de Island Spring, que embotella más de 7,5 millones de litros cada año. Es una cantidad modesta comparada con la producción de los grandes de la industria como DS Waters. Una de sus 28 plantas se ubica en Sacramento, California. Cada día, los camiones viajan 2 horas para transportar el agua bombeada desde un manantial protegido en las montañas Sierra Nevada. Como en Holly Springs y Island Springs, el agua pasa por un proceso de filtrado y esterilización. Pero las mejores técnicas de purificación están reservadas para otro tipo de agua procesada aquí. El suministro municipal de Sacramento. Su procesamiento es más riguroso. Primero pasa por una serie de filtros de arena y carbón. El filtro más importante está al final de ese proceso, el cual se vale de la ósmosis inversa. Una bomba de alta presión lleva el agua a un recipiente que guarda una membrana semipermeable. Esta consiste en capas múltiples que actúan como un filtro muy fino con poros del tamaño de una molécula pequeña. La membrana no deja entrar los contaminantes y cuerpos extraños, pues son muy grandes para atravesarla. Pero las moléculas de agua son más pequeñas y pueden pasar hasta llegar al núcleo de la membrana. El suministro de aguas municipales de la zona tiene 100 partes de sólidos disueltos por cada millón. Y a través de la ósmosis inversa podemos reducirlo a 1 parte por cada millón. Luego de la ósmosis inversa, agregamos de nuevo minerales para mejorar el sabor. El agua purificada puede dejar un sabor áspero en la lengua. Por eso agregamos minerales para asegurarnos de que el consumidor tendrá un producto de buen sabor.
Después el agua pasa por dos procesos finales de desinfección. Primero se le da un baño de luz ultravioleta y luego se somete a un tratamiento con ozono. Finalmente va a la línea de llenado. Parte del encanto del agua embotellada es que ahora parece un artículo de moda. Pero hace millones de años, la idea básica surgió por una simple necesidad. El hombre primitivo se dio cuenta de que necesitaba el agua, pero que no siempre estaba a su alcance. Así que rápidamente aprendió a transportarla. La llevaban en barcos, pues era la forma más fácil de transportarla. Los primeros envases usados para guardar el agua eran las vejigas de animales y las jícaras. Muchos creen que las vasijas de cerámica nacieron en un principio por la necesidad de almacenar bien el agua para las épocas de sequía. Civilizaciones como la griega y la romana llevaron el manejo del agua más allá. Idearon una forma increíble de transportar el agua desde ríos distantes. Los acueductos romanos transportaban millones de litros de agua al día a la capital imperial. Pero transportar el agua era una cosa, mantenerla limpia era otra. En el siglo V, luego de la caída del imperio, unos inventores en Venecia crearon una ingeniosa forma de filtrar el agua alojada en los pozos. Colocaron una cisterna perforada en un hoyo cónico a 3 metros de profundidad. Rellenaron el espacio alrededor con arena fina. Con superficies de roca inclinada canalizaban la lluvia hasta la arena, en donde escurría hasta la cisterna por los hoyos de la base. La mayor parte del agua no quedaba en la cisterna, sino en la arena, que atrapaba constantemente partículas de desecho y microorganismos. El agua que sacaban ya había sido bien filtrada por la arena. Ese fue el arquetipo de la tecnología para el tratamiento de agua en Europa occidental. Pero en los milenios siguientes, la idea de los venecianos no logró imponerse. Y a medida que la población de Europa se multiplicó, la calidad de su agua se vino abajo. En los crecientes centros urbanos, los desechos y las aguas negras estropearon la pureza y el sabor del agua. No se estilaba beber agua en lo absoluto. Las únicas personas que bebían agua eran quienes no tenían otra opción. En vez de agua, bebían cerveza y bebían lo que llamaban pequeña cerveza, que era una cerveza aguada. La concentración de etanol era de 1 o 2%. Eso era suficiente para disminuir el crecimiento de bacterias fecales peligrosas para el ser humano. Sin embargo, no llegaban a deshidratarte. Los europeos evadieron el agua por los siguientes 4 siglos. Luego, en los siglos XVIII y XIX, los ricos redescubrieron sus beneficios en los manantiales puros alejados de las ciudades. Así, el agua no solo se había vuelto aceptable, sino elegante. Al final, la gente que conocía cierto manantial quería seguir tomando agua de ese manantial en casa. Así comenzó el negocio del agua embotellada. Los embotelladores europeos prosperaron. Luego la ola llegó a Norteamérica. En 1855, Saratoga Springs, en Nueva York, produjo 50 millones de botellas. Los habitantes de la ciudad, cansados de las aguas municipales impuras, pagaban el equivalente de más de $30 actuales por medio litro. Para el siglo XX, la industria del agua embotellada era un gran negocio en Estados Unidos. Pero en 1913 ocurrió algo que cambió todo eso. En Filadelfia, un grupo de ingenieros habían estado maquinando algo por años. Finalmente idearon el método de agregar cloro líquido al agua para desinfectarla, al menos parcialmente, y así sería seguro tomarla. Una de las principales razones para comprar agua embotellada se desvaneció de la noche a la mañana. La industria del agua embotellada colapsó y por poco desaparece totalmente. Durante las siguientes 6 décadas, las marcas estadounidenses de agua embotellada quedarían confinadas a las oficinas. Pero a finales de los 70, las bien publicitadas marcas europeas revivieron el amor por el producto y le abrieron las puertas a una industria que ahora vale $10.000 millones.
Muchos consumidores ven al agua como la bebida natural por excelencia. Sin embargo, también puede ser vista como una rareza de la naturaleza. Vemos el agua como una sustancia común, pero no lo es en absoluto. Sorprendentemente, este compuesto abundante no se comporta como la mayoría de las sustancias. Sus particularidades físicas y químicas son la clave de su papel como la matriz de la vida. No pensamos en que el hielo flota en la superficie del agua. Esto sucede porque el agua se expande cuando se congela. Aumenta su volumen en 9% y se vuelve menos densa. Esta es solo una de las propiedades del agua que la diferencia de otros compuestos. La mayoría de las sustancias, a diferencia del agua, son mucho más densas en su forma sólida que en su forma líquida. El ácido acético glacial es un ejemplo de eso. Aquí tenemos una muestra de su forma sólida y en estos vasos tenemos una muestra de su forma líquida. Como pueden ver, el ácido acético glacial se comporta de forma muy diferente al agua. Sí, así es como se comportan los llamados compuestos normales. Si el agua no fuera rebelde, las consecuencias serían catastróficas. Si el agua se comportara como la mayoría de las sustancias, el agua congelada sería más densa que el agua líquida. Cada año, las lagunas no se congelarían superficialmente, sino que el hielo se hundiría hasta el fondo de la laguna y luego iría subiendo a medida que se descongela, y no al revés como sucede. Todos los seres vivos de la laguna morirían, pues no tendrían agua líquida disponible. Todos morirían. La menor densidad del hielo con respecto al agua líquida permite que las criaturas sigan en vida, aun cuando las temperaturas disminuyan en el invierno. ¿A qué se debe esa peculiaridad? La distribución de su carga eléctrica es desigual. La molécula de H2O asemeja las orejas de Mickey Mouse, con una pequeña carga negativa cerca del átomo de oxígeno y una pequeña carga positiva cerca de los de hidrógeno. Casi nada tiene un gran átomo con carga negativa unido a dos pequeños átomos con carga positiva. Se llama polaridad. Las moléculas se adhieren de forma específica. Cuando dos moléculas de agua se atraen, deben orientarse de forma que la carga positiva de una de las moléculas de agua se dirija a la carga negativa de otra de las moléculas de agua. Esta fuerza de atracción entre las dos moléculas es lo que conocemos como el enlace de hidrógeno. Debido a ese enlace, el agua tiene esas propiedades tan particulares. El enlace de hidrógeno obliga a las moléculas a unirse. Este es otro de los curiosos atributos del agua. El acero es más denso que el agua, así que nadie esperaría que algo hecho de acero pudiera flotar. De hecho, lo lógico es que se hunda, por ejemplo, este pequeño clip de acero. Sin embargo, si tomamos este clip y lo colocamos con mucho cuidado sobre la superficie del agua, notaremos que puede flotar. Vemos que el clip crea unas leves marcas sobre la superficie del agua. Esto se debe a la gran tensión superficial del agua que hace que la superficie actúe como si fuera una capa. Notamos la gran tensión superficial de agua cuando rebosamos un vaso. Las moléculas se atraen con tal fuerza que el agua puede elevarse significativamente sobre el borde. La tensión superficial explica por qué algunos insectos pueden caminar sobre el agua. Da a las gotas esa cubierta gruesa que las hace impactar como balas. Con el paso del tiempo geológico, esculpe montañas. Y mejora la capacidad del agua de ascender a través de los capilares de las plantas y los árboles. Si el agua no tuviera la maravillosa propiedad de la tensión superficial, los árboles serían muy pequeños, las plantas tendrían menor tamaño, toda la superficie de la Tierra se vería muy diferente. Quizá una de las características más importantes del agua es que puede disolver casi cualquier sustancia, excepto el aceite.
Los biólogos especulan que la función del agua como solvente universal permitió el comienzo de la vida en la inmensidad de los océanos. Si nos preguntamos qué se requiere para crear un ente complejo, un ser vivo, debemos preguntarnos con cuántas oportunidades contamos. Es decir, qué tantas combinaciones de moléculas o incluso átomos tendríamos que hacer para darle vida a un ser complejo. El agua es el solvente perfecto para que eso suceda. La polaridad del agua permite alinear las moléculas de diferentes maneras, de forma que puedan reaccionar químicamente una con otra. Y se puede repetir ese proceso de forma ilimitada, pues el agua permite el movimiento en todas las direcciones. Entre las millones de moléculas de agua que hacen posible la vida, deambulan unos pocos rebeldes, aún más peculiares que el resto. Cada 6.600 moléculas de agua aparecen átomos de hidrógeno más pesados de lo normal. En una molécula de agua normal, el núcleo del átomo de hidrógeno consiste en un solo protón. El átomo pesado de hidrógeno, llamado deuterio, contiene además un neutrón en su núcleo. El resultado es un compuesto llamado óxido de deuterio, también conocido como agua pesada. El agua pesada tiene propiedades especiales, perfectas para la energía nuclear. Esto les ha permitido a los ingenieros diseñar reactores que produzcan fisión con uranio natural en vez de enriquecido. Producirlo es difícil y extremadamente costoso. La planta Bruce Power, en Canadá, a unos 350 kilómetros al norte de Toronto, extrae el agua pesada del vecino lago Hurón. De 2.000 toneladas de esa agua, solo se extraen 60 mililitros de óxido de deuterio. Los reactores estadounidenses usan agua liviana, pero deben utilizar uranio enriquecido para producir fisión. En Canadá el sistema es diferente. Usamos uranio natural con un moderador de agua pesada para que se produzca la fisión. En el reactor, 68 toneladas de agua pesada rodean los cilindros que contienen el uranio natural. En el agua común, la mayoría de los neutrones que salen del uranio serían absorbidos por las moléculas de agua. Pero el agua pesada repele casi todos los neutrones y los hace rebotar entre las moléculas de agua. Por eso se vuelven más lentos, se ven obligados a regresar al uranio. Y eso le da paso a la reacción en cadena. Así se libera el calor. Este a su vez calienta el agua, llevada a las calderas para producir el vapor que alimenta a las turbinas para generar electricidad. El agua pesada puede ser una extrañeza extraída de una sustancia especial, pero sin ella, millones de canadienses estarían en penumbras. Mientras ésta suministra energía a un país, el agua común sigue siendo parte esencial de la agricultura mundial. Bienvenidos a Nebraska, el granero de Estados Unidos. Aquí dependen de grandes cantidades de agua para alimentar a sus cultivos, así como también a un mundo hambriento. La agricultura a esta escala exige un volumen de agua mayor y más consistente que el volumen de agua de las impredecibles lluvias. Por eso los agricultores sustentan sus campos por medio del arte de la irrigación. En Estados Unidos se riegan más de 20 millones de hectáreas para sembrar, lo cual consume casi 40% del agua del país. Y en Nebraska, la principal fuente de esa agua se halla atrapada bajo la superficie. Una gran reserva subterránea llamada el acuífero de Ogallala se extiende desde Dakota del Sur hasta Nuevo México. Por millones de años, el agua de lluvia se ha filtrado por la superficie, ha saturado los espacios entre el suelo y las rocas y ha penetrado formaciones porosas de arena, cieno y arcilla. Como una esponja gigante, el acuífero contiene unos 3.700 billones de litros de agua, suficiente para sumergir el país bajo 40 centímetros de agua.
Cada año se usan casi 23 billones de litros de los pozos para irrigar lo que la naturaleza por sí sola no podría regar. Estas monstruosas barras de riego sobre ruedas que van desde los pozos son un rasgo característico de las grandes llanuras. El nombre es muy adecuado: pivote central. Como el nombre lo sugiere, un pivote central tiene un eje fijo para rotar sobre él. Desde el cielo se ve un patrón circular. Puede que las personas que han volado sobre Estados Unidos o sobre otras partes del mundo lo hayan visto. Generalmente gira en dirección de las agujas del reloj. Funciona como un reloj. Se va moviendo lentamente y riega toda la extensión del campo de manera uniforme mientras rueda. Esta máquina funciona por medio de pequeños motores eléctricos para cada unidad o para cada torre. Cada uno consume menos de 1 caballo de fuerza. A un pivote central que cubra unas 52 hectáreas le tomaría 3 días completar una rotación. Puede rociar casi 4.000 litros por minuto, suficiente para llenar una piscina olímpica en 1 hora. Este modelo, ubicado lejos de la ciudad de Omaha, representa un elemento crucial para la ingeniería de los pivotes centrales. Mantener los espacios entre la larga tubería bien alineados mientras se mueven. El último par de ruedas, ubicado al final de la línea, es el que dirige. A medida que la última serie de torres avanzan una por una, se crea una diferencia de ángulo en la junta flexible situada sobre cada unidad. En la caja de la torre hay un conjunto de interruptores que perciben el ángulo. A medida que cambia ese ángulo, se activa un interruptor para encender este motor. Y así, esta unidad se moverá también. Se moverá hasta quedar nuevamente alineada y luego se detendrá totalmente. Este ciclo seguirá repitiéndose a medida que el pivote central se mueve por todo el campo. El pivote central ha revolucionado la productividad, pues distribuye el agua más eficientemente que otros tipos de riego. Uno de los métodos que ha perdido importancia se llama riego por gravedad. El agua es transportada por surcos cavados entre las líneas de siembra. Aún es usado en cerca de 60% de la tierra cultivada del país. Lo primero que se necesita para el riego por gravedad es una fuente de agua. En este caso, usaremos el agua de un río local. Generalmente sumergimos esta cesta en el río y una vez sumergida, estamos listos para encender nuestro motor diésel de 45 caballos de fuerza. Este llevará el agua a la tubería a unos 4.500 litros por minuto. Este terreno tiene unos 400 metros de largo. Mantenemos la tubería en el extremo superior del terreno para que el agua pueda correr por la pendiente hasta abajo para lograr que el sistema por gravedad funcione. Usamos este sistema principalmente porque nuestro terreno tiene una forma irregular, es pequeño y no es propicio para un sistema de pivote. La desventaja es que con este sistema usamos agua en exceso, incluso el doble de lo que se necesita en la parte superior para que pueda llegar a la parte baja. Los inicios de esta simple forma de riego se remontan a unos 6.000 años. A Mesopotamia, en la actualidad Irak. En los milenios que siguieron, los agricultores de las regiones áridas del mundo usaron el riego por gravedad para impulsar sus sociedades. Para finales del siglo XIX y principios del XX, estaba mejorando la productividad de las grandes llanuras. Pero muchos colonos estaban a merced de las inconstantes lluvias. El vasto océano de Ogallala aguardaba justo bajo sus pies. Pero la única forma de bombearlo a la superficie era con sus poco potentes molinos. Podían sacar solo el agua más superficial, apenas suficiente para regar algunos árboles o llenar la tina de baño un sábado. La época de los 20 fue de grandes e inusuales lluvias.
Pero en 1931 los cielos se secaron abruptamente. La cuenca de polvo de una década fue la representación de una dura realidad. Donde no hay agua, llega la miseria. Los vientos hicieron volar la tierra seca. Y con ella las fortunas y sueños de miles. En 1939, los cielos por fin se abrieron. Pero solo un sistema de riego efectivo podría darles a los agricultores la consistencia de agua que necesitaban con urgencia. En 1948, un agricultor de Colorado llamado Frank Zweiback lo consiguió. Él inventó un prototipo primitivo del primer pivote central. La tubería llegaba a las rodillas. Las torres eran una especie de puente sostenido con cables y las ruedas tampoco eran muy grandes ni abarcaban mucho terreno. Pero él sabía que era una buena idea. La industria Valmont de Nebraska, que adquirió los derechos de fabricación de Zweiback en 1954, produce un promedio de 7.000 pivotes centrales por año. Valmont y otros fabricantes han producido cerca de 400.000 pivotes que ahora llevan agua vital a más de 100 países. Sus típicos círculos están desde Brasil hasta Arabia Saudita. Pero en Nebraska, donde los pivotes dominan el paisaje, algunos expertos están muy preocupados. Los 23 billones de litros bombeados anualmente del acuífero de Ogallala exceden la cantidad que repone la naturaleza. Hay ciertos sitios en Nebraska en donde la capa freática ha disminuido en 10 o 12 metros de profundidad. Es preocupante para muchos. Esas son áreas en donde entraron en vigor regulaciones mucho más estrictas. Allí el gobierno no permite la construcción de nuevos pozos. Las opiniones varían, pero muchos creen que solo quedará una quinta parte de la apreciada agua de Ogallala para el 2020. Pero a medida que el agua continúa sustentando un mundo sediento, también desempeña un papel más vistoso, la animación por todo lo alto. Nuestra atracción por el agua no se basa solo en el instinto de supervivencia. Más allá de ser la esencia de la vida, el agua exhibe una pureza que nos atrae por naturaleza. Las fuentes han adornado las civilizaciones desde la antigüedad. Ellas presentan al agua como un medio único y artístico. Una de las más impresionantes se extiende por más de 3 hectáreas frente al Hotel Bellagio en Las Vegas. Las fuentes del Bellagio se han destacado mundialmente como un triunfo de la ingeniería moderna y la estética. Esta vistosa maravilla es la obra de los especialistas del agua en Wet Design, al sur de California. Lo divertido de trabajar con el agua como medio es que es el elemento más común y conocido del planeta. Por eso, hacer algo nuevo con el agua, algo diferente, algo con movimiento, es algo que llama la atención de la gente. Wet Design ha creado fuentes y otros artefactos con agua desde 1983. Estos coloridos arcos de fluido se llaman flujos laminares. El agua es conducida por un orificio estrecho que cambia la dirección del flujo irregular de las moléculas y las separa en planos paralelos que eliminan la turbulencia. La tensión superficial mantiene los flujos juntos. Pueden ver que crea una especie de vara de agua, aunque no parece que fuera agua, parece vidrio o plástico. Pero como pueden notar, es agua de verdad.
Al ajustar el flujo y unir ambas corrientes, creamos lo que llamamos chispas laminares. Para hacerlo, alumbramos el agua con un iluminador de fibra óptica con color. Los colores se mezclan de forma instantánea, ya que son sustancias líquidas. Si prestan atención a los colores que estamos usando, pueden ver que con el color rojo y el azul, en este caso, obtenemos como resultado un violeta perfecto. El agua nos asombra cuando brilla y salpica, pero lo que más nos apasiona es verla bailar. En el Velayo, cientos de chorros llamados boquillas propulsan el agua hacia el cielo en ingeniosa sincronización con la música. Las boquillas más pequeñas se llaman nanoboquillas. Les mostraré lo simple que es, en teoría. Este pequeño mecanismo es una válvula. Se enciende y se apaga cuando recibe una señal eléctrica, como con una batería. Cuando está instalada, tiene un pequeño tubo de aire comprimido anexo. Luego lanza un chorro de agua por esta abertura y sale disparado hacia arriba. El nivel del agua estaría por aquí y este tubo estaría lleno de agua. Lanza un chorro y listo. Algo más grande que la nanoboquilla de Wet Design es la mini boquilla. Esta es una mini boquilla. El nivel del agua estaría por aquí. Tiene un tanque con unos 20 litros de aire y un recipiente con unos 20 litros de agua. Hay una válvula entre ellos, así cuando la abrimos permitimos que el aire empuje el agua hacia afuera. La boquilla dispara chorros a unos 45 metros de altura. Esa explosión se debe a un cambio repentino de velocidad, cuando el aire presurizado a gran velocidad sale justo después del agua a menor velocidad. Esta es una superboquilla, es 10 veces más grande que la mini boquilla en cuanto a agua y presión. Alcanza unos 76 metros de altura. Otro artefacto crea las representaciones más delicadas del Velayo. Girando alrededor de la superficie del agua hay más de 200 bombas robóticas llamadas remeros. Este es un modelo pequeño, pero sin importar el tamaño, todos nuestros remeros o robots submarinos tienen múltiples ejes de movimiento, para este lado y este. Al combinarlos todos, obtenemos una gama de movimientos. Además, al cambiar la presión del agua, obtenemos el llamado movimiento Z, hacia arriba y abajo. Los remeros y boquillas del Velayo les deben su ritmo y gracia a los expertos de Wet Design. Como coreógrafos de un musical de Broadway, programan cada movimiento del agua. Básicamente tenemos dos frentes de agua que van desde una parte del lago hasta el otro extremo. Pero digamos que no me gusta así, que quiero algo más dramático. Quiero que los frentes vengan de cada extremo del lago y que converjan en el centro. Entonces, debo resaltar un código y luego simplemente reemplazo esa idea con la que quiero usar. Como pueden ver, cada frente comienza por un extremo del lago y ahora convergen en el centro. El momento cumbre se da cuando el anillo central se dispara. Y esto se logra en cuestión de minutos. Bajo las luces, el agua nos invita a saciarnos con su belleza. A unos 1.100 millones de kilómetros de Las Vegas, el agua es parte de un espectáculo aún más impresionante. Y podría ser la clave para encontrar vida en nuestro sistema solar. En su búsqueda para encontrar vida entre las estrellas, la NASA ha ideado una estrategia simple: buscar el agua. El 7 de julio de 2003, esa máxima fue puesta a prueba, cuando lanzaron la sonda Opportunity para un viaje de 7 meses por Marte.
En 2002, sondas de la NASA confirmaron la antigua creencia de que los polos de Marte contenían una gran cantidad de agua congelada. La naturaleza acentúa esta alarmante realidad, pues la distribución de este preciado recurso ha sido desigual en tiempo y espacio. Como resultado, más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Sin agua moriríamos. Es un bien muy subestimado. Vemos su valor cuando hay escasez. Creo que Benjamin Franklin dijo, nunca se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Pero donde abunda el agua, han ido más allá, al punto de mercadearla como un producto de moda. Las historias que afirman que el agua de la llave tiene rastros de contaminantes han convencido a millones de que el agua más sana y de mejor sabor. Entre los 6.000 millones de personas del mundo, fluyen unos 15.000 millones de litros de agua. Casi lo mismo que cae de las cataratas del Niágara en una hora. El mundo que nos rodea también se desborda de agua. Cubre 70% de la superficie terrestre. Más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos. Pero de esa inmensa cantidad, solo 2,5% es agua dulce. Y la mayor parte de esa agua se encuentra atrapada en los glaciares. Para nuestro sustento solo queda un 1%. Complejidad. Bajo la superficie se halla una entidad dinámica. El agua vibra con la esencia de la vida, pero a veces desata su terrible capacidad de destrucción. Cae con gran potencia y con esa energía ilumina nuestras ciudades. Cuando cae en una sola gota, nos hace ver más humanos. El agua es la sustancia de la que estamos hechos. Más de 70% de nuestro cuerpo es agua. El agua es el medio necesario para que se den esas reacciones químicas del metabolismo. Viene en botella. 25% de las marcas estadounidenses son aguas municipales purificadas. La mayor parte viene de manantiales naturales. Pero, ¿qué es un manantial? El campamento Holly Springs en Richmond, Virginia, que abastece a la región desde 1923, es el lugar ideal para entender esto. Así se ve el manantial del campamento Holly Springs. Es muy parecido al 99% de los manantiales que la gente ha visto. La precipitación cae en las altiplanicies que están atrás de nosotros, el agua atraviesa el suelo, llega hasta el acuífero subyacente. El preciado elixir de la naturaleza. Tan poderosa que modifica nuestros paisajes, pero tan fértil que engendra vida. Embotellamos sus nutrientes, exhibimos su belleza y la buscamos en los lugares más remotos. A continuación, el agua, en Maravillas Modernas. No se deje engañar por su aparente simpleza. Más allá de ese aspecto común, se halla una fascinante